Lo prometido se cumple aquí, por supuesto. Ex gobernador Juan Manuel Urtubey en los estudios de la radio de la UNSA. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, todo bien, como hablábamos recién, con frío, sufriendo el frío. Sí, sí, sí. No pudimos ir a ver a los Piojos, dicen que estuvo tremendo, estuve viendo alguna cobertura de ahí, fue impresionante. Veía ¿no? las imágenes aéreas. Sí, yo las vi, impresionante. Ah, le gusta el rock and roll. Sí. Una pena, claro, no poder estar ahí, ¿no? Pero bueno, ¿quién dice que en La Plata, qué sabemos? Una de esas vamos todos Si juntos, ligamos, nos tal cual. así que podemos salir a dedo, vamos todos Sí, juntos. tal cual. Bueno, pero usted no fue porque anda trabajando por un frente político electoral o político. ¿Cómo la historia? ¿En qué anda Sí, Juan Manuel Urtubey hoy en por hoy? realidad, en lo político estoy laburando fuerte en la construcción de un frente. En realidad somos varios en la Argentina. ¿Qué es lo que estamos planteando? La necesidad de construir un frente que ofrezca una salida, que le dé a los argentinos la posibilidad, una opción para salir de donde estamos, porque este modelo liberal que hoy se está ejecutando en la Argentina, un modelo claramente excluyente que inevitablemente cierra, primero con exclusión social y segundo con un modelo mucho más autoritario, porque un modelo económico que te plantea una exclusión de más del 70% de los argentinos, inevitablemente cierra con autoritarismo, con represión, digamos. Es la primera vez en la Argentina que se plantea un modelo de esas características en democracia, porque sí un modelo parecido en la dictadura de los 70, en la Revolución Argentina de los 70, también otro proceso dictatorial, pero en democracia hasta ahora nunca habíamos tenido esto. Entonces, frente a eso, ¿cuál es el problema? Aquellos que no coincidimos con la política del gobierno, lo que tenemos que hacer es ofrecer una alternativa superadora. O sea, estar en contra por estar en contra está bueno, sí, está bien, pero aparte hay que ofrecer algo superador, porque si no, si vos le decías a la gente, mira, es eso, o volver a donde estabas antes que no te gustaba y por eso te fuiste ahí, y la pones en una encerrona a la gente muy jodida, ¿no? Usted habla de las características autoritarias de la Sí. administración Milei, pero el programa económico es más o menos parecido al que sí se impuso durante la dictadura con Martínez de Oz. Tal Pero vez eso, tiene exacto. matices con, inclusive la Alianza Cambiemos, ¿no? Sí, pero de todo modo lo de la Alianza Cambiemos se quedó a mitad de camino porque no había llegado al punto de cerrarte organismos, de avanzar fuertemente en políticas. Quisieron plantear alguna reforma tributaria como la que hizo el gobierno nacional actual, pero no lo lograron. O sea, en algún momento, digamos, se discutía frente al neoliberalismo. Esto ya la parte del neo se la saltearon. Esto es un gobierno liberal. El legítimo ganó con las elecciones, ganó, la gente los votó, fenómeno, pero yo creo que eso nos lleva a un lugar que la mayoría de los argentinos no va a querer estar. Y ese frente por el cual usted está bregando, ¿es una experiencia como la ancha avenida del medio, podríamos decirle? Para de lo mí, que tengan dos polos, el mileísmo, Macri por un lado y el kirchnerismo, la izquierda o qué sé yo por el ¿sabes otro? qué? Yo no veo ya hoy la posibilidad de la discusión de eso porque se fue tan a otro lugar el gobierno de Milei que ya no existe el lugar del medio. En el medio hay el vacío, digamos, no sé si me explico. O sea, porque nosotros estamos acá en la mesa, digamos, en esta mesa, vos podés decir, bueno, vos estabas más a la derecha, más a la izquierda, podés estar un poco más al medio, lo que sea. Ahora este gobierno se fue de esta mesa a la mesa que está en el otro lado. En el medio de esta mesa y la otra es el vacío, por lo cual ¿cuál es el planteo? Hoy, a mí yo milito desde chico, hace muchos años. A mí nunca me había pasado lo que hoy me pasa, que es encontrar que en definitiva hay un gobierno que te plantea medularmente una forma de organización social totalmente diferente a lo que vos planteaste toda tu vida. O sea, la Argentina, antes del peronismo, desde el principio del siglo XX hasta ahora, lleva más o menos 120 años, viene con sus más y con sus menos, a veces nos fue bien, a veces nos fue mal, avanzando en términos de algunos derechos. Cuando hablo de hace más de 100 años, hablo de la reforma universitaria, hablo obviamente de algunas
incorporaciones que había hecho el radicalismo, después que hizo el socialismo, después que hizo el peronismo, y que en alguna medida forman parte de todo lo que se llama constitucionalismo social. Este gobierno vino a romper todo eso. Nunca habíamos vivido eso. Entonces, sinceramente, sentarme a discutir matices entre aquellos que podemos tener opiniones diferentes y divergentes o historias diferentes en los últimos años, para que esa diferencia nuestra sea funcional al gobierno actual, a mí en lo personal me parece una irresponsabilidad. Por eso digo, es más que Avenida al Medio, nada, es tratar de juntar a todos aquellos que pensamos que el país tiene que tener un modelo diferente, a que trabajemos juntos, encontremos una forma democrática, con discusión, con consensos, con disensos, con lo que sea, pero que no te plantee que la forma de resolver los problemas de la Argentina es quedándote con la plata de las provincias, con la plata de los jubilados, con la plata de las universidades nacionales, porque va a destruir la Argentina. Y entonces abrevan en este amplio espectro. Esa es la idea. Todos los sectores que de alguna forma digan, che, la verdad que no podemos. Paremos este esto, rumbo, porque en digamos. definitiva, ¿qué es lo que vos estás viendo? Vemos todos, ¿no? En la Argentina de hoy. En todas las elecciones que hemos vivido hasta ahora, este año, que han sido varias, en varias provincias, en todas hay algo en común. Es el apoyo al gobierno oscila en el 30%. El otro está bien, con baja participación aparte. El otro 70% está en contra de eso. La pregunta es, ¿cuán irreconciliables son las diferencias del otro 70% de los argentinos? O por lo menos de la mayor parte de eso. ¿Podemos ser más y podemos torcer un destino que hoy está castigando a mucha gente en el país? Yo creo que hay que intentarlo. Bien, ¿y cuál sería el pilar, si se quiere, del programa económico de ese futuro eventual gobierno opositor? Desarrollo, hermano. Una Argentina parada en el desarrollo y no en la especulación financiera. O sea, salir de la teoría del derrame, en donde vos tenés que hacer que los ricos sean inmensamente ricos y lo que se les caiga a ellos y vivamos los demás. O sea, ¿cómo definís, por ejemplo, hoy el gobierno actual en la Argentina? ¿Qué te hizo? A través de la ley Bases te planteó el modelo de Righi que funciona es exime de impuestos a los grandes ricos, pero no a los ricos más o menos, sino a las grandes riquezas, y te volvió a poner impuestos a las ganancias a los profesionales, a los sectores medios, te gravó aún más a la pequeña y la mediana empresa y demás. Entonces, ¿cuál es el planteo? Te agravó la situación fiscal de los sectores medios para favorecer a los ricos en la teoría de que esos ricos, inmensamente ricos, con lo que se les caiga vivimos nosotros. Eso que se llama técnicamente la teoría del derrame, primero es socialmente injusta y segundo es una utopía, porque en definitiva no derrama nada. Entonces Urtubey por ahí como que marca una distancia del acompañamiento que está haciendo, por ejemplo, hoy el gobernador Gustavo Sáenz para con ese gobierno nacional, a partir del apoyo que le dio en el Congreso de la Nación mediante los legisladores de su proyecto político. Mira, el gobernador tomó la decisión de no pelear en la discusión política nacional y privilegiar su gestión. Hay gente que apoyamos al gobernador, yo lo apoyo al gobernador Sanz, y que estamos muy en contra del gobierno nacional, y hay otros que están a favor del gobierno nacional. Y él tomó la decisión de trabajar institucionalmente desde la provincia sin discutir esas cuestiones políticas. Nosotros lo que estamos construyendo es un frente. La elección provincial ya se zanjó, ya se resolvió, ya acá ganó el gobernador, la gente que lo acompaña en toda la provincia, salvo en la capital. Bueno, eso ya pasó. Hoy lo que estamos discutiendo es el modelo de país. Hay dos modelos de país, el que propone Milei y el que proponemos muchísimos argentinos, que es totalmente distinto. Bueno, vamos a ver si logramos eso. Entonces, ya no está para nosotros en discusión la cuestión de el posicionamiento de los gobernadores, los intendentes. Ellos ya discutieron su cuestión. Hoy lo que tenemos que discutir es el modelo de país. Pero también convengamos que el posicionamiento de un gobernador influye en la discusión nacional, sí, a partir de la discusión territorial que hay y el apoyo o no apoyo que le pueda hacer desde la fiscalización propia, ¿no? de las mesas del votante y demás. Sí, hoy hay dos cosas distintas, ¿no? Ya, una, el actual modelo electoral, ya no te digo que
prescinde de todos los grandes aparatos electorales, pero casi. Por la boleta única Exactamente, papel. Claro. exactamente. Sigue teniendo la necesidad de tener un laburo de fiscalización que la boleta única electrónica no necesita, pero bueno, la boleta única papel sí un poco necesita, pero ya con una lógica distinta. Y yo lo que quiero torcer es ese concepto que nosotros tenemos como incorporado, en donde los gobiernos, tanto provinciales, municipales o nacionales, juegan a la política partidaria. No juegan, son gobiernos de todos. O sea, ¿qué hacen los dirigentes políticos? Y yo fui gobernador, no lo digo desde la ingenuidad, porque yo me ocupé de que los gobiernos no se involucren, cuando yo gobernaba, en una cuestión electoral. Distinto a la posición que tenemos los dirigentes. Un gobernador que sea dirigente político, un ministro, un legislador o lo que sea, que con su convicción política milita una cosa u otra. Pero el hecho de como que en alguna medida volcar el aparato provincial detrás, me parece que no, por lo menos la experiencia que yo he tenido en mi vida es que no sirve para nada, más bien a veces te perjudica un poco, che. Para quienes se van sumando, estamos dialogando con Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta y también fue diputado nacional. ¿Vuelve a esas lides, quiere volver a esas lides en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja o eventualmente en la Cámara Alta? Mira, la verdad es que no es mi vocación personal. Yo fui, como decías, hace... ¿Cuánto? Hace 25 años claro, fui sí. legislador nacional. Con lo cual, volver a tu laburo de hace 25 años es muy fuerte. A mí no me moviliza esa cuestión electoral. Sí me moviliza militar para ofrecer algo diferente en la Argentina. En lo personal, si pudiese no ser candidato, para mí sería mejor. Sinceramente, ¿por qué? Porque milito. De hecho, ya me fui hace casi 6 años del gobierno y nunca me postulé a cargo. No estoy interesado porque creo que se puede militar. Me gané un nombre en la política nacional, también en la provincia. La gente, en alguna medida, algún sector me acompaña y está bueno que yo poder colaborar y escuchar. Si podemos impulsar más renovación, dirigentes más jóvenes, más frescos, que vengan ya menos cansados, sería buenísimo. Lo que es cierto también es que todo eso queda muy lindo, pero las elecciones hay que ganarlas y en alguna medida, si tenemos candidato competitivo, bingo. Si se necesita que alguien ponga el cuerpo para ayudar, no tengo problema en hacerlo, pero repito, no es lo que me moviliza hoy. Preferiría que no. Yo preferiría que no, sinceramente, porque te digo, en lo personal no me aporta nada, digamos, yo no estoy en para mí la política no es una carrera administrativa, entonces ya fui gobernador, ¿cómo voy a ser legislador? Si ya fui, no me interesa eso, no me preocupa, pero sí mi tema es la política. A mí me interesa que la Argentina no desande un camino de derechos que nosotros, con errores o con acierto, no es que sepamos 10, 20 años, llevamos 120 años en la Argentina para que venga alguien de la noche a la mañana a decir ahora todo es distinto. Yo tengo una mirada diferente a la del gobierno. A del gobierno nacional, Sí, y coincide claramente con la del gobierno provincial. Sí, digamos, colaboro y ayudo. Yo fui, ¿qué pasa? Yo goberné 12 años en la provincia, ya tuve mi oportunidad de gobernar Salta, algunas cosas me fue bien, otras no tan bien, no importa. Hice a conciencia lo que yo pude. Hoy no aporta que yo me meta a discutir cuestiones de política local, porque la gente me dice, flaco, vos ya tuviste 12 años, no jodas. Y con justa razón, si te lo dicen, te deben quedar en el molde. Entonces yo tomé la decisión de apoyar, ayudar. Yo no me meto en lo provincial. Sí quiero discutir, porque ¿qué aprendizaje tuve de mi actividad política? Es, vos te podés romper el lomo laburando en la provincia, pero las variables de política económica, que son las que modifican la calidad de vida de los argentinos, en nuestro caso de los salteños, se discuten a nivel nacional, no provincial. En la provincia vos no tenés herramientas de política económica de verdad. O sea, no discutís política monetaria, no discutís política arancelaria, casi no discutís política fiscal, porque el 75% de la presión tributaria es nacional. Con lo cual, la cuestión de logística, toda la lógica de transporte tampoco es provincial, todo es nacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de tener un modelo de país un poco más federal, más vinculado a la producción, menos a la timba financiera, que es lo que hace este gobierno. Claro, por eso es que yo planteo como una contradicción, digamos, si se quiere, natural, de vos ser provincia,
apoyás a un gobierno, digo vos como Gustavo Sáenz hoy por hoy, digamos, le aportás los votos a un gobierno que aprueba leyes que te repercuten negativamente en tu territorio y a tus conciudadanos. Lo que pasa es que ahí estamos, mira, hablábamos de que yo fui legislador. Yo fui legislador 8 años y fui gobernador 12 años. Ni cuando fui legislador 8 años, ni cuando fui gobernador 12 años, nunca le dije a nadie y nunca nadie me dijo lo que tenía que votar en el Congreso. Por eso digo, uno de los temas que nosotros empezamos a naturalizar es que los legisladores son de mi ley, son de los gobernadores. No, los legisladores tienen que asumir su responsabilidad frente a la gente. Entonces, vos fuiste al Congreso y vos votaste a favor o en contra de una ley determinada, hacete cargo, flaco. Porque si no es más fácil decir, no, a mí me mandó tal, no, flaco, a vos te tiene que mandar la gente. Y justamente ahora que vamos a elegir en las elecciones nacionales, mi gran tema es, ¿vamos a elegir delegados del gobierno nacional o vamos a elegir representantes de los salteños? Porque el famoso tema, ojo, y yo esto, podemos, ahora que tenemos registros de todo en internet, lo decía cuando querían imponer candidato en la época del anterior gobierno, cuando yo era gobernador, nunca dejé que nadie ponga candidato y planteaba, Salta no elige delegado del gobierno nacional, elige representante de los salteños. Y eso es lo que sigo militando hoy, viste, que a vos te aparece, yo soy el candidato de mi ley, yo soy el candidato de Nodal, no, flaco, séte el candidato de los salteños, hermano, representá a los salteños y hacete cargo. Entonces, sí, ¿sabe qué? Yo voto en contra de los jubilados, porque creo que los jubilados tienen que ganar menos, pero bancátela. No sé si me explico. Es que es el tema, el relato de las redes sociales, el videíto cortado, qué sé yo, te disfraza una cosa que en los hechos es totalmente por eso, pero lo opuesto, entonces digamos. hay que bancársela. Mira, a mí me pasó en una época muy compleja de la Argentina, yo era legislador nacional, la época del que se vayan todos, año 2001, por ahí, en donde aquel que votaba en contra de las leyes que impulsaban de la Rúa y Cavallo era poco menos que un traidor a la patria, iban y te escrachaban en tu casa, era densa esa época. Y vos te tenías que hacer cargo, vieja. Yo votaba en contra porque estaba en contra de esa política. Y en esa época te remilputeaba el mundo entero. Bueno, después terminó como terminó ese gobierno, porque ya sabíamos, bueno, yo lamentablemente debo decir que esto termina peor. No digo en términos institucionales, digo, esto no se sostiene, no es sustentable el plan de gobierno de Milei. Y no porque yo sea opositor o no, sino porque plantea una lógica que no funciona. A ver si me explico. O sea, vos querés bajarle la fiebre al paciente matándolo. Sí, no, ya no tiene fiebre. Bueno, pero se murió, hermano. Entonces sí, bajó la inflación, bárbaro. Te felicito por la estabilidad. Pero tenés una depresión económica formidable, con desempleo, con pérdida de calidad de vida de la gente. Y eso no se mide. Claro, bueno, de hecho nosotros al principio del programa comentábamos un informe de la UBA que te habla cómo la clase media se fue difuminando esa clase media, ya quedó más bien, digamos, del sector más empobrecido y aumentó sideralmente el gasto que se va en los servicios de las familias. Y recién firman un acuerdo los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño con la Casa Rosada para coparticipar, o por lo menos para mandar un proyecto de ley, el tema de los impuestos a los combustibles líquidos y los ATN que no se utilizarían. ¿Esto es una solución real? ¿Puede un gobierno provincial hacer frente a una política nacional que te repercute en el deterioro del poder adquisitivo, menor consumo en las distintas, en los supermercados, en los comercios de cercanía, etcétera, etcétera? ¿Puede? Mira, primero, yo creo que el gobierno nacional... ¿cuál es el problema que tenemos? El propio presidente dijo, yo quiero que el gobierno nacional solamente se ocupe de las relaciones exteriores, la defensa nacional y la desregulación de la economía. Wow. El problema es que se queda con el 75% del total de los recursos que se recaudan en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Si vos te vas a ocupar de las relaciones exteriores, o sea, pagarle a los embajadores, pagarle a los militares, qué sé yo, y un par de burócratas que desburocraticen paradójicamente. Entonces, en vez de quedarte con el 75% del gasto, quédate con el 5% y mandame el 95% a las provincias para que las provincias se hagan cargo de lo que no se quiere hacer cargo del gobierno nacional. Y entonces ahí sí podremos discutir políticas fiscales,
porque podemos bajar impuestos o no, políticas de subsidio que no son un pecado, el subsidio no es un pecado mortal, que no, son correctivos de situaciones desiguales en procesos productivos, económicos, sociales. O sea, pero lo hagamos. Entonces, ¿es un avance eso? Puede ser un avance, pero al final del camino, está bien, viste cómo son las cosas, si alcanza o no alcanza, pero es menos malo que lo que hay. Y obviamente. Está en buena hora, es un avance, fenómeno. Veamos cómo funciona, ¿no? Porque también, bueno, eso es un proyecto de ley que tiene que ir. Después discutamos la letra chica, porque siempre dice, bueno, claro, detrás de eso, entonces vos tenés que hacer 0-100 metros en 6 segundos, en ayuno durante 24 horas, en ayuno líquido de 6 horas, claro, no, imposible. Por ese eso, tema veamos. Del látigo y chequera, si se quiere. Exactamente, lo veamos. Como la Casa Rosada es tan grande y los gobiernos dependen tanto del presupuesto nacional, como que te termina doblegando la voluntad. Eso es lo que hay que cambiar, porque en definitiva hay un prejuicio absurdo en la Argentina, porque te plantean, y dice, bueno, que y sobre todo de Buenos Aires, bueno, que las provincias se arreglen. No, flaco, la guita que maneja el gobierno nacional no se genera en la ciudad de Buenos Aires, se genera en la Argentina. O sea, los impuestos que pagamos los salteños después no vuelven a Salta. O sea, nosotros hoy técnicamente aportamos más, de acuerdo a nuestro Producto Bruto Geográfico, aportamos más al Tesoro Nacional de lo que después vuelve en concepto de coparticipación. Por lo cual el famoso cuento es arréglense con la de ustedes, no, la de nuestra se la están manejando los porteños. Por eso digo, hay que cambiar el modelo de país. Y para eso necesitamos una verdadera representación federal, porque nosotros no lo vamos a lograr solamente esperando la buena voluntad de un gobierno de turno. Este gobierno es brutalmente unitario. Es más que el anterior. Pero curiosamente el anterior también era más unitario que el anterior, que a la vez era más unitario que el anterior, que había sido más unitario que el anterior. No es joda, cuando vos te sentás a ver uno por uno, cada gobierno se fue centralizando más. Y eso está castigando seriamente a los argentinos, como nosotros, que estamos lejos de la toma de decisión. De la toma de decisión menciona usted, se pronunció respecto de del fallo de la casación penal, que después la Corte Suprema se pronuncia, sobre Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo analiza, digamos, esta judicialización de la política, las discusiones que se van dando en este sentido, más allá del nombre propio, ¿no? Mirá, aunque no es menor, que es la titular del Partido Socialista. No es menor que la titular. Yo he tenido, como es público, y tengo enormes diferencias con la expresidenta, pero todo debe hacerse dentro del marco de la ley. La Corte, primero, se niega a estudiar un fallo un fallo de casación y de instancias previas, sin entender la gravedad institucional que eso significa. Primer tema, porque no es que la Corte dijo está bien el fallo, no, dijo no va a estudiar la Corte, no es un tema para estudiar la Corte, famoso artículo del Código Procesal Penal que te plancha el recurso de queja. Primer tema, para la Corte no ameritaba gravedad institucional el caso, curioso. Somos todos iguales ante la ley, pero hay un dato objetivo de la realidad. Cuando vos vas a mandar a prisión a una expresidenta de la Nación 2 veces, fíjate que estén todos los papelitos en orden, porque si no después puede haber problemas. Segundo, eso se pareció, lo dije siempre, más a un linchamiento que a un debido proceso, porque la señora expresidenta está presa por un delito que ella no cometió. En el caso que alguien haya cometido un delito, no lo cometió ella. En la Argentina, nosotros, y prácticamente en Occidente, no existe lo que técnicamente en una época en doctrina se llama la peligrosidad del sujeto. O sea, que vos metés preso a alguien porque es peligroso y puede hacer algo. No, lo metés preso porque cometió un delito. ¿Estamos? En este caso puntual, no hay una responsabilidad directa de la Presidenta de la Nación en la comisión de un delito, por lo cual es un antecedente gravísimo. ¿Por qué? Porque los propios fiscales te dicen no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Si no hay pruebas, no hay condena.
acá y en la China. Así funciona el sistema penal en el mundo entero. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos también a una cuestión procesal. Recurso de queja, el promedio nunca es menor a 1 año y medio, 2 años. Este tardó 30 días. Claro. Es joda. O sea, vamos a ser honestos. Se anuncia una candidatura y a la semana siguiente sale un fallo. Entonces, hay tufillo a proscripción. Entonces, ¿el problema cuál es? Le hacen un flaco favor a la institucionalidad, a la democracia, pretendiendo resolver problemas políticos a través de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que es la judicialización de la política? Nosotros, cuando, yo daba clases en una época, doy clases con alguna frecuencia, inclusive di acá en una época invitado. En una época se hablaba de la cuestión política no judiciable, que eran cuestiones políticas. Bueno, la doctrina mutó hacia la judicialización absoluta de la política. Hoy todo es judiciable, aparentemente. Y eso es incorrecto, porque lo que se debe discutir en esa causa puntual, después otras causas no las conozco, en esa causa puntual es la responsabilidad política de la titular del Ejecutivo. Pero administrativa, aparte quiero aclarar, el jefe de la administración pública en la República Argentina, el jefe de gabinete, no el presidente de la Nación. Por eso digo, por donde lo mires, eso no está bien. Y no quiero, vuelvo a correrme de los nombres propios, erigirme en defensor de nadie. Digo, lamentablemente hay un problema que está agravando ya un serio problema de institucionalidad que hay en la Argentina, en donde la gente empieza a sospechar que ahí hay mucho más un contenido y un objetivo político que el afán de hacer justicia. Entonces ello te termina también lastimando el poder de fuego, digamos, en términos de combate contra la corrupción y todo, porque ya da la sensación que es todo joda, no sé si me explico. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Si no las hace bien, pasa esto que pasa hoy. Casi la mitad de los argentinos sospecha que hay algo raro. Y la pregunta es, ¿todos los que sospechan que hay algo raro es porque son kirchneristas? No, es porque se dieron cuenta que hay algo raro. Si el 50% de los argentinos no es kirchnerista. Claro, es complejo, digamos, hacer entender, si se quiere, digamos, que no hay involucramiento político de los jueces que al mismo tiempo jugaban al pádel con el expresidente de cuya administración se reflota la denuncia, Iguacel con Vialidad. O sea, claro, por eso digo, es complejo. Y también hay un dato de la realidad, o sea, la Corte es el órgano político de la justicia. Y no hay que asustarse con eso, es el órgano político, son los que conducen políticamente el Poder Judicial. Y han tomado una decisión que es alejarse del Estado de Derecho detrás de una mirada política de los procesos políticos y sociales de la Argentina, y eso me parece que es peligroso. Bueno, sé que se tiene que ir y hace rato mencionaba, no quiero meterme en el tema provincial y demás, pero ¿qué le diría a ese Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta? ¿Qué autocrítica haces? ¿Qué hubieses hecho o modificado de tu administración acá en la provincia? Mirá, lo primero que hubiese hecho es darle mucho más importancia a la posibilidad de acuerdos con otras provincias que nos permita parar el avasallamiento de los gobiernos nacionales. Yo discutí mucho en soledad contra los gobiernos nacionales. Me tocó contra Cristina y contra Macri discutir cuestiones vinculadas a nuestra lógica, qué sé yo. Tuve una fuerte discusión con el gobierno de Cristina Kirchner cuando se pretendía imponer que las viviendas de Salta las construya la organización de Milagro Sala. Yo planteaba, en Salta tiene un instituto de vivienda, bueno, eso me costó casi 2 años sin viviendas nacionales en la provincia, producto de que nosotros no transamos con eso. Bueno, la historia me dio la razón, pero digo, ¿de qué sirve si es que nosotros no modificamos los sistemas? Es lo que te hablaba de las políticas económicas. Nosotros, como región, Salta es una provincia que lamentablemente, cuando vos te pones a estudiar la historia, el quilombo nuestro no es de 1, 2, 3, 4 gestiones. Salta era una provincia próspera hace 200 años cuando peleamos por la independencia. La guerra de la independencia destruyó al norte argentino, que era la zona próspera. Y en alguna medida no supimos cobrarnos
los salteños, los jujeños, los tucumanos, ese lugar, no en términos de que no la paguen, sino de recuperar una posición que nosotros debimos haber tenido y debemos tener. La principal autocrítica es no haber logrado construir un proyecto federal que nos permita la escala para modificar la situación de la gente, porque no tenés volumen, no tenés guita, no tenés volumen para resolver los problemas estructurales de una provincia. Después sí hay cosas puntuales que tenés que corregir, que tenés que en alguna medida resaltar más, rescatar más, pero estructuralmente es no haber logrado romper la matriz de un país cada vez más unitario. Eso te hace mierda y es lo que nos pasó a los argentinos. Bien, si bien es cierto que usted dijo, no quiero ser candidato, pero si me lo proponen y soy la única alternativa, allí estaré. ¿Qué importancia tienen las elecciones legislativas de octubre para esa construcción de un modelo de país? Mira, La Libertad Avanza o el gobierno de Milei quiere llevarse, por ejemplo, tiene una campaña muy focalizada en las 8 provincias donde eligen senadores nacionales. Salta entre ellas. Y ellos creen que se pueden llevar los 3 senadores nacionales, haciendo una opción de mayoría y de minoría, jugando al policía bueno y al policía malo, digamos, con alguna gente que lleve el sello de La Libertad Avanza y con otros que jueguen a ser opositores a La Libertad Avanza. Nosotros tenemos que impedir que eso suceda. No por otra cosa que no sea que Salta, por su conformación social, económica y productiva, no puede ser una provincia libertaria. Socialmente no se sostiene, porque nosotros necesitamos un Estado presente que te acelere el proceso de producción, que te compense serios problemas en términos de mirada estrictamente economicista. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que construir una fuerza que impida que La Libertad Avanza gane en la provincia de Salta y se erija como una fuerza que a la postre después te termine gobernando la provincia. Y aparte hay una cuestión estructural y que hay que ser en alguna medida bancársela. Si llegan las elecciones, todos los legisladores de la provincia de Salta terminan siendo de un modelo liberal como el que plantean, después no nos quejemos cuando las políticas públicas hagan desaparecer el Estado en Salta, porque en definitiva van a decir, uy, ¿cómo no nos juntamos para evitar que eso pase? Yo no quiero lamentarme después de no haber hecho lo que tenía que hacer, porque si vos ya estabas dándote cuenta de lo que estaba pasando y no lo hiciste, la verdad es que sos un boludo. Hablando en criollo. Juan Manuel Urtubey, gracias por haber venido, ¿no? A ustedes. Y bueno, veremos a dónde lo coloca este proceso electoral para invitarlo nuevamente.